de una manera extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque Dios es extraordinario. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar para que en esta hora Dios nos bendiga con su palabra, nos enseñe, nos instruya para que podamos depender de Él. No dependemos de las circunstancias ni de hombres, dependemos del Dios que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias por la palabra que tú envías en tiempo oportuno para bendecirnos. Espíritu Santo, ayúdanos a que hoy la escuchemos acompañada de fe para poder digerirla en el Espíritu, para que esta palabra cambie y transforme nuestras vidas y que de verdad aprendamos a conocerte, porque si te conocemos de verdad, nuestra confianza crecerá cada día y la esperanza bienaventurada de creer que tú vendrás un día por nosotros, después de haber luchado durante este tiempo en esta tierra, tendremos la recompensa. Ayúdanos a creer que todo lo que está escrito en tu palabra como bendición es para nosotros, para que no caigamos en desobediencia, no claudiquemos en el camino que estamos teniendo en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo te pido, mi Dios, que nos ayudes a recibir tu palabra. Amén y amén. Amén. Quiero empezar en esta hora con una pequeña historia de una familia que tenían problemas para concebir familia. Y Dios hace el milagro y nace un par de gemelos. Dios concede ese milagro y le concede un par de gemelos. Era una familia temerosa de Dios. Pero los muchachos empezaron a crecer y seguramente, como eran temerosos de Dios los padres, le hablaban de las cosas maravillosas que Dios había hecho y que ellos eran producto de un milagro. Y también el abuelo y la abuela de este muchacho que quiero hablarles, también habían tenido testimonio de la manera como Dios se había manifestado durante todo este tiempo. Amén. Les suplico, por favor, que tomen su tiempecito con todo respeto. Le digo, guarden su teléfono, por favor. Démosle un tiempo a Dios. Entonces, qué importante es que este muchacho empezó a crecer oyendo lo que Dios había hecho y lo que Dios había prometido a la familia. Y entonces, cuando ya fue creciendo, el muchacho no quería obedecer a Dios. Él decía, el Dios de mis padres. No decía mi Dios, porque no había tenido una experiencia personal con Dios. Y realmente yo quiero que ustedes hoy presten atención, porque yo me vengo a parar aquí a compartir la palabra para que todos juntos tengamos una experiencia personal con Dios. Y entonces este muchacho que yo les estoy hablando, él hacía su voluntad. Había promesa para la familia, había promesa para él, había promesa en el tiempo venidero, pero él andaba haciendo su voluntad. Estoy hablando de Jacob. Jacob creció, se hizo un hombre, y cuando tenía experiencias, porque tuvo muchas experiencias con Dios, él decía ciertamente, este lugar es un lugar de casa de Jehová, porque habían visto la manifestación de Dios, pero seguía haciendo su voluntad. Pero llega un momento determinado que él tiene una experiencia personal con Dios, porque ve cara a cara a Dios, y su vida es cambiada, es transformada, y empieza a creer en la visión que Dios le había dado a su padre y a su abuelo. Él era beneficiario de la visión que Dios le había dado a Abraham, y ahora a él le tocaba enseñarle a sus hijos el propósito de su vida. Usted conoce la historia de los hijos de Jacob. La misma situación que tuvo Jacob como persona, la tuvo con sus hijos, porque sus hijos también fueron
bastante libertinos, e inclusive planearon la muerte del hijo, de uno de los hijos pequeños de Jacob, planearon la muerte de José. Y usted conoce toda esta historia, es fascinante. Yo le animo que vaya a la Biblia, que ese es un tiempo maravilloso que usted no va a perder, sino va a invertir en su conocimiento de Dios. Entonces vino Jacob y tuvo esa experiencia y empezó a creer en la visión que Dios le había dado. Pero ponga atención a esto: los hijos de Jacob no reprodujeron la parte positiva y buena de Jacob. Solo uno, José. Y usted conoce la historia de José. Y después José estuvo en Egipto y fue de bendición y perdonó a sus hermanos, porque aquellos hermanos que planearon matarlo y lo vendieron como esclavo, y José pasó 13 años de sufrimiento hasta que se cumplió la visión que Dios le había dado a José. Le hice un pequeño bosquejo porque en cierta manera nosotros en un momento dado podemos ser como Jacob. Tenemos promesas, somos pueblo de Dios, pero queremos seguir haciendo su voluntad. Perdón, nuestra voluntad. Nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Usted está aprendiendo, yo vengo a predicar, enseño la palabra para que todos juntos aprendamos a conocer a Dios y conozcamos su voluntad y hagamos la voluntad, porque el beneficio de conocer a Dios es para ustedes y es para sus hijos y es para sus nietos. Amén. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en esta iglesia es que juntos podamos tener la experiencia de la intimidad con Dios, que le conozcamos quién es nuestro Dios, que las promesas que tenemos de parte de Dios sean para usted, sean para sus hijos y sean para los hijos de sus hijos, ¿sí? Por eso, cuando la hermana Raquel les exhortaba que traigan su cuaderno para apuntar, que pongan atención a la prédica, porque la mejor inversión que usted puede hacer es aplicarse a la palabra para que usted crezca y conozca a Dios. Y entonces usted va a decir: ciertamente el pastor lo hace todo para mi bien, ¿verdad? Porque en cierto momento puede ser un poquito así como que muy imperativo: hermano, póngame atención, deje su teléfono, hermano, por favor, traiga cuaderno, apunte. Es para su bien. Puede decir usted con su mano levantada: toda exhortación es para mi bien. Amén. Y Dios ha tenido paciencia. Y algo yo le decía a Dios en el tiempo de la adoración es que tengo gratitud porque Él ha sido paciente conmigo y Él es paciente con nosotros. Entonces yo quiero hoy que usted pueda darse cuenta que Jesús, cuando Él trajo el mensaje de la buena nueva para Israel, para un pueblo que había sido necio, si usted se sumerge a la escritura se va a dar cuenta que así como Israel en Egipto fue necio cuando salió de ahí, en el tiempo en que estaba viviendo Jesús ejerciendo su ministerio, el pueblo también era ignorante de la revelación, del propósito. El Mesías ya estaba en medio de ellos y no reconocían al Mesías. Entonces, qué importante es que Jesús hizo esa exhortación y hoy viene directamente a nuestro corazón. Jesús un día le dijo a todos aquellos que pensaban que conocían la palabra de memoria, pero no tenían la experiencia de conocer a Dios. Y entonces Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, les dijo el Señor. Amén. Eso está en Mateo 22-29, solo una referencia. Él les dijo: erráis ignorando las escrituras. Entonces, en el tiempo de hoy, usted tiene que creer que el Señor, no el pastor, sino el Señor le está diciendo: hijo mío, no erréis, no ignoréis las escrituras ni el poder de Dios. Entonces el Señor está ministrando a nuestro corazón para que conozcamos en la escritura el poder de Dios, conozcamos en la escritura la voluntad de Dios, conozcamos en la escritura las promesas que Dios tiene para este tiempo y para el tiempo venidero,
y entonces vamos a creer por qué tenemos que tener un giro, un cambio en nuestras vidas. Amén. También Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Eso lo encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Las escrituras dan testimonio de Jesús. Las escrituras nos van a mostrar a Jesús. Y si nos muestran a Jesús, nos mostrarán al Padre. Jesús dijo un día, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, qué importante es que el pueblo de Dios no ignore las escrituras, que vaya a las escrituras, que va a encontrar la revelación. Pero ¿cuál es el común denominador? Es que las personas les cuesta ir a la escritura. Gloria a Dios que a usted no le cuesta, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a las escrituras porque Dios se quiere mostrar a través de la palabra en los momentos de la adoración, en los momentos de oración, en los momentos de meditación que tenemos de la palabra. Porque Dios ha sido paciente. Dios no nos quiere desechar. Dios no quiere que nosotros perezcamos en el camino. Dios quiere que usted y yo formemos parte de esa iglesia novia que tanto oye. Esa iglesia, un día el Señor vendrá por ella y en un abrir y cerrar de ojos esta iglesia será levantada. Amén. Entonces hemos explicado en todo este tiempo que Dios ha hablado y ha cumplido sus promesas. Este es el tiempo que creamos, que no ignoremos las escrituras para no errar, sino que estemos convencidos. ¿Sabe usted que la palabra errar significa pecar? ¿Sabía usted? No, ya lo había enseñado. Porque la palabra pecado significa errar en el blanco. En el vocablo griego, pecado significa errar en el blanco. Entonces cuando dice el Señor, erráis ignorando las escrituras, está diciendo pecan por ignorar las escrituras. Amén. Ok. Entonces lo que quiero explicar ahora es algo que prediqué en parte el día martes en Mazatenango. Si usted escuchó la palabra, Dios le dio promesas a Israel cuando salieron de Egipto. Dios dijo que quería tener comunión con ellos. Dios dijo que era su tesoro escogido. Dios dijo que era un pueblo santo para él, ¿sí? Dios dijo que era un reino de sacerdotes. Dios dijo a Israel que los había llamado para tener comunión y que después de todo esto les iba a dar la tierra prometida, que se cumplía algo que Abraham había recibido, porque Abraham recibió palabra profética y le dijo, esta tierra donde estás vas a morar, pero tu descendencia va a ir a Egipto y va a ser esclava en Egipto y van a estar más de 200 años esclavos en Egipto, pero después van a salir de Egipto y van a venir nuevamente a esa tierra. Esa tierra era la tierra prometida. Si usted lee las escrituras se va a dar cuenta, y cuando usted va a esa palabra se impresiona con tal sabiduría que Dios le habló a Abraham y nos sigue hablando a nosotros. Ahora, entonces salió Israel de Egipto y recibe promesa. Nosotros salimos de la ignorancia, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Se cumple la palabra que Dios nos dio, vida juntamente con Cristo. Amén. Que Dios yo no sé cuántos amenes hay. Dios dice la palabra que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Dios nos predestinó para ser santos delante de Él. Dios nos dio la promesa, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, que Él nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios Padre, y a Él sea la gloria. Entonces nosotros tenemos un sacerdocio. Ese sacerdocio no lo estamos ejerciendo hoy. Amén. Ahora, vaya conmigo a Oseas. Esto le hice una pequeña reseña de la prédica del martes. No le voy a preguntar si la vio. Le dejo el beneficio de la duda.
que lo haya visto. Ahora le invito a que la pueda ver. ¿No la ha visto? Ahora, Oseas capítulo 4, verso 6. Dice la escritura en la Nueva Traducción Viviente. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: mi pueblo, me ayuda a leer porque usted lo está leyendo ahí. ¿Lo leemos todos juntos? No me conoce, solo ahí. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. A ver, ¿cuánto pueblo de Dios hay acá? ¿Cuánto? Solo aquí voy. ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá? Todos somos pueblo de Dios. Entonces mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Entonces no erremos ignorando las escrituras. Vayamos a las escrituras porque ahí sí nos va a revelar Dios. Entonces dice la palabra: así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Por eso le estaba haciendo el relato de Jacob. Jacob no sabía lo que estaba perdiendo. ¿Cuántas personas que se llaman cristianos no saben lo que se están perdiendo? Por eso la exhortación de que si usted como padre de familia, como madre de familia, le cree a Dios, aprende a conocerle, no vendrá destrucción sobre su vida, ni vendrá destrucción sobre sus hijos, porque Dios tendrá cuidado de sus hijos. No reaccionemos tardíamente. ¿En dónde tienen que aprender sus hijos y sus nietos? En la casa. Si usted ha tenido la experiencia y nosotros la hemos pasado, nuestros hijos ponen cualquier excusa para no ir a la iglesia. Si están en tiempo de escolaridad, no tengo mucha tarea, tengo mucho que hacer. Nosotros pasamos ya por eso. Decía Lulu hoy en la tarde, ellos crecieron durmiendo dentro en las sillas. Pero nosotros ahora, como padres muy modernos, pensamos que no hay que darle o exigir mucho a nuestros hijos para que estén en la iglesia. Y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos se crecen. Y por eso le hablaba yo de Jacob. Jacob se creció. Yo estoy seguro que Isaac llamaba a Jacob y amaba a Esaú y les enseñaba la experiencia que él había tenido con Dios, porque tanto Abraham como Isaac, ellos tenían una relación personal con Dios. En ese tiempo no habían sacerdotes. En ese tiempo había una relación íntima de Dios con los patriarcas. Ellos hacían altar. Si usted lee la palabra, ellos hablaban con Dios y levantaban altar porque habían reconocido que la presencia de Dios había descendido delante de ellos. Ellos tuvieron una experiencia, ellos trasladaron eso, y los niños crecieron con esa instrucción que el Dios de Isaac era el Dios de ellos. Pero ¿sabe qué? Jacob decía: el Dios de mis padres no era su Dios. Hasta después dijo: Jehová es mi Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sacerdotes en nuestra casa. Nosotros tenemos que ministrar. Y si alguno de los que me está viendo por este medio de comunicación, nunca es tarde para reclamar a los hijos. Nunca es tarde para doblar rodillas y de verdad con corazón intercesor reclamar la libertad espiritual de aquel hijo que se creció y ahora no quiere saber de Dios. Pero el Dios que yo predico, el Dios que usted está creyendo, es el Dios de los imposibles y ha de traer a aquel hijo que un día creció y un día endureció su corazón y se apartó. Si usted tiene fe para creer e interceder y reclamar la libertad de ese hijo, ciertamente vendrá al camino de aquel Dios que conoció de pequeño. Tenemos que creer. Porque ese hijo que se creció va a tener hijos. Yo creo que es el tiempo que nosotros tenemos que creer que estamos llamados a ponernos en la brecha por los hijos. Porque si sabemos hacia dónde vamos, estando en Cristo, también sabemos
¿A dónde van los que no están sin Cristo? Esto no es religión, no es nada, no es una condenación de hombre. Entonces, qué importante es que nosotros podamos creer que nuestra familia tiene una oportunidad si reclamamos la libertad de nuestros hijos. Pero si se ignora la escritura, oh, Dios es bueno. No, Dios no va a ser así. Pero usted está escuchando que Dios se olvidará de nuestros hijos en una manera de expresar que si nos olvidamos de Dios es como que Él se olvidó de nosotros, porque ¿cómo Dios se va a recordar de nosotros si nosotros no nos recordamos de Él? Y Dios conoce todo. Entonces, la escritura nos exhorta a estar en una dependencia. Hoy en día muchos cristianos, siendo pueblo de Dios, siendo el reino de sacerdotes, no saben que pertenecen a un sacerdocio. El pueblo de hoy, al negarse a ir a las escrituras, está negando de conocer a Dios. La verdadera iglesia que quiere conocer a Dios no es una multitud, es un grupo pequeño, porque no están interesados en estudiar la palabra. Están interesados en las cosas que cautivan sus sentimientos, las cosas atractivas de sus oídos, de sus ojos. Y todo tiempo Dios se revela en la escritura. Amén. Ahora, Pablo era alguien que conocía la escritura, pero tenía un velo, tenía otra muerta. Usted sabe que la escritura nos da testimonio que Saulo de Tarso desde pequeño creció a los pies de un maestro llamado Gamaliel, un hombre respetado, reconocido como conocedor de las escrituras, y los padres de Saulo de Tarso, la escritura también infiere que eran personas de recursos económicos grandes y hicieron que su hijo aprendiera sobre la ley y la Torá a los pies de Gamaliel. Entonces fue una persona instruida. Es como que le pagaron la mejor universidad a Saulo de Tarso para que aprendiera teología. Y entonces Saulo de Tarso, cuando creció, fue un perseguidor de la iglesia. Fue un hombre que, creyendo servirle a Dios, perseguía a los seguidores de Cristo. Inclusive él iba para Damasco con cartas autorizadas para ir a prender a los cristianos y meterlos a la cárcel. También la escritura nos da evidencia que Saulo de Tarso no solamente metió a la cárcel cristianos, posiblemente mató cristianos. Porque haciendo esto, él pensaba que estaba agradando a Dios, pero no conocía a Dios. Hasta que tiene esa experiencia del encuentro con el Señor y su vida se cambia. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Jacob cambió su vida cuando tuvo esa experiencia de tener ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, le empezó a conocer, y de la misma manera Saulo de Tarso empezó a conocer a Dios. Por eso él mismo escribió a la epístola a los Gálatas: cuando a Dios se le plació revelarme su Hijo, no dudé ni consulté con carne ni sangre para predicar a Cristo resucitado delante de los gentiles.
Saulo de Tarso se convirtió en Pablo. Y Pablo, con la revelación del Evangelio, tenía la pasión para exhortar a aquellos que estaban aprendiendo a creer en Cristo, pero no le conocían. Habían ciertas experiencias carnales en todas las iglesias. ¿Qué es lo que Dios desea en medio de esta iglesia? ¿Qué es lo que desea Dios en su vida? Que usted le conozca. Y entonces, hermanos, la experiencia personal que yo tengo como pastor es que yo estoy aprendiendo a conocer a Dios. Y la experiencia que yo estoy teniendo de aprender a conocer a Dios la quiero compartir con usted. Amén. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, verso 34, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra así: piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Esta palabra no se lo dijo Pablo a la gente que estaba afuera. Se lo dijo a los cristianos de la iglesia de Corinto. De una forma determinante. Ahora póngase a pensar usted, quienes escucharon esta palabra, quienes leyeron esta escritura, se deben de haber quedado impactados. Porque le está diciendo, piensen bien sobre lo que es correcto. Piensen bien qué están haciendo y dejen de pecar. Pues para vergüenza de ustedes no conocen a Dios. No conocen a Cristo. Dios nos está hablando en esta hora. No es el pastor, no es Pablo, sino es la escritura que nos está diciendo: no erremos, no pequemos, no ignoremos la escritura, conozcamos a Dios. Usted fue escogido para ser santo delante de Él y conocerle y tener la experiencia de lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces Dios está dando dirección, Dios está dando corrección, Dios está exhortándonos para que le conozcamos, para que nosotros no seamos extraviados en nuestra caminata por este mundo hasta llegar a la meta del supremo llamamiento que tenemos en Cristo. El peligro de no conocer a Dios es que las personas que pueden ser engañadas, pueden caer en algo que tipifica la palabra como mente reprobada. Dios quiere que le conozca a usted. Usted no fue predestinado para tener una mente reprobada. Pero la escritura nos enseña que el que no se aplica a la escritura corre el peligro de tener una mente reprobada. Amén. La escritura nos lo dice. Por favor, yo quiero que vaya conmigo al libro del profeta Jeremías. Esto fue en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 9, verso número 3. Por favor. Amén. Están despiertos todavía, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice: mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras, que rehúsan a defender la verdad. Solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor. Si usted se da cuenta, todo el tiempo la escritura nos habla de hombres fieles que Dios levantó para anunciarle a su pueblo, para que le conocieran, para que estuvieran en la verdad. Pero usted conoce la escritura y sabe que estos hombres, en lugar de agradecerles porque estaban trayendo la verdad, estaban trayendo el mensaje de Dios, ¿qué se ganaron estos hombres? Se ganaron la reprobación del pueblo. Los perseguían, los metían a la cárcel, los mataron. Por eso Jesús lloró en Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a mis profetas. Queridos hermanos, la palabra nos dice
en una manera tan especial, yo quiero que usted ponga la atención a lo que dijo el Señor por medio del profeta Jeremías. Y dice: mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. ¿Sabe que las personas que asisten a una iglesia son especialistas para tener una serie de justificantes y argumentos para no consagrar su vida a Dios? Preparan su lengua, oiga, para tener esos argumentos, esas excusas para no seguir consagrando su vida al Señor. Mienten. Por eso dice la palabra: encorvan sus lenguas como arcos para lanzar saetas como mentiras. Dios conocía al pueblo de Israel. Dios nos conoce a nosotros. Amén. Dios conoce sus pensamientos. Pero yo estoy aquí parado porque Dios me ha revelado el mensaje que tengo que predicar en todo tiempo, y Dios quiere que usted le conozca. Dios no está esperando nuestras excusas, porque Dios, antes que la pensemos, ya conoce las intenciones de nuestros pensamientos. Y Dios lo que quiere es que podamos decir: Señor, te pido perdón porque he puesto una serie de excusas, he puesto una serie de argumentos delante de ti. Te pido que me perdones, pero ahora he decidido creer que tú me estás hablando. Ya no quiero vivir a mi manera, sino quiero vivir conforme a tu voluntad, y quiero buscarte de todo corazón, porque no fue el pastor que me exhortó, no fue hombre alguno, sino has sido tú que me has hablado. Amén. Dios nos está hablando. Dios quiere que usted tenga la intimidad, porque todos nosotros somos sacerdotes. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento, sabe que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Los sacerdotes, cierto grupo de sacerdotes por turnos, entraban solamente al lugar santo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el nuevo pacto, Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes constituidos por Él, nosotros no nos debemos quedar en el atrio ni en el lugar santo, sino tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Y entonces, entrando a esa experiencia, le conoceremos a Él. Tendremos la experiencia de tener intimidad con Él. Y entonces dice la palabra que las cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni a corazón de hombre ha subido, son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Y entonces, en esa experiencia, nuestras vidas va a ser totalmente distintas. Y nosotros, que somos padres de familia, al tener esa experiencia, se la transmitimos a nuestros hijos, y la mayor demanda. Usted con sus hijos quiere lo mejor para ellos. De acuerdo a sus condiciones, usted le da lo mejor a sus hijos. Pues tenga ahora como prioridad sobre lo que le quiere dar a sus hijos, tenga como prioridad darles la enseñanza para que ellos también conozcan a Jehová. Amén. Esa es la prioridad. Ahora, entonces, el pueblo de Israel iba de mal en peor porque no le conocía. Dios quiere que usted vaya conociéndolo día. Amén. Romanos capítulo 1, verso 28. Romanos 1, 28. Este es Nuevo Testamento. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, dice, versión internacional. Vea cómo describe la palabra. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y eso es determinante. Esa es palabra de Dios. Como
Según su criterio, estas personas en su tiempo pensaron que no valía la pena conocer a Dios. Entonces Dios dijo: los voy a entregar a una mente reprobada, a una depravación mental. Les voy a mandar un video a ustedes que vinieron hoy, solo a ustedes, de premio. Realmente, cada día hay más personas que no creen en Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Muchas personas que no creen en Dios vienen de cunas cristianas. Tuvieron una mala experiencia, algo sucedió en la iglesia, algo hicieron los pastores y los vacunan de tal manera que dicen: yo no creo en Dios. Por eso su testimonio, qué importante es. Y por eso la palabra profética hoy nos... Porque muchos nos pueden señalar de cualquier cosa, pero después van a alabar el nombre de Dios, porque realmente van a ver que usted es una persona, porque conoce a Dios, cada día va a ser cambiada y transformada. Usted no está llamado de ir de mal en peor. Usted estaba en una situación calamitosa igual que yo, pero ahora tenemos la oportunidad, que dice la palabra, que estamos llamados de ir de gloria en gloria. Amén. Yo no sé si usted alaba el nombre de Dios que nos da esa promesa de ir de gloria en gloria. Ahora, le decía a una hermana el día miércoles, sí, ayer le decía a la hermana, realmente cuando yo me fui a la Biblia dije: qué aburrida la Biblia. Yo lo dije, ya había confesado a Cristo, ya había derramado mi corazón delante de Él, pero cuando yo fui a la Biblia dije: qué aburrida la Biblia. Me dormía, no entendía nada. Tenía mi Biblia nueva y nueva estaba, no la tocaba, qué aburrido. Y entonces solo me estaba conformando con oír. Y una vez estaba en una reunión de caballeros y dice una persona, ya en este tiempo, pues yo tenía apenas, estaba en mis albores de edad, tenía 34 años. Y entonces una persona anciana dice: y usted, Antonelli, me dijo: ¿y usted ya leyó la historia de José? Y yo me quedé así como ignorante, ¿verdad? Callado, que no le iba a decir qué José, ¿verdad? Es que yo creo que te conté esta historia, ¿verdad? No le diga, déjala, impresionante. Pero emocionado hablándome de José, yo no sé de qué. Y entonces inquieto, pero ¿en dónde encontraba al tal José? No le pregunté, me dio vergüenza. No quise pasar por ignorante y decirle: mire, disculpe, doctor. Era un doctor, un médico. Y así: mire, doctor, ¿y en dónde está? Después a otro que le tenía un poquito más de confianza: mira, el doctor dijo la historia de José. Émola, me dijo: tampoco sé. Entonces éramos ignorantes de las escrituras. Pero cuando de verdad humillé mi corazón delante de Dios y le dije: Señor, yo llevándomela de listo, de inteligente, no entiendo tu palabra, pero escuché a alguien que dijo que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Yo me humillo delante de ti, reconozco que soy un ignorante, pero por favor, muéstrame tu palabra, enséñame tu palabra, y no me voy a mover de acá hasta que tenga una respuesta de parte tuya. Amados, este momentito empecé poco a poco a entender la palabra, pero nunca nos hemos atrevido, nos da vergüenza. Humíllese delante del Señor en su habitación y al Señor: yo quiero empezar a escudriñar tu palabra. Quiero empezar
No quiero errar, no quiero pecar, no quiero tener una mente reprobada. Quiero creer que soy tu escogido, soy tu sacerdote. Señor, tú me vas a bendecir y vas a bendecir a mis hijos. Sé que tú no vas a esconder tu rostro de mí por cuanto estás viendo la actitud de mi corazón de buscarte de verdad. Dile gloria. Amén. Amén. Juan capítulo 17, verso 3. Y cierro con este verso. Jesús enseñando. Y dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Cuál es la manera de tener vida eterna? Conocerle a Él. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él. No solamente aprenderse de memoria el verso, sino verdaderamente conocer quién es el Dios y para qué nos salvó. ¿Cuál es el propósito de Dios para este tiempo y para el tiempo venidero? Pero usted tiene una medida de fe y hoy el Señor le está hablando, le está diciendo, yo me quiero revelar a ti, me quiero mostrar a ti, porque eres mi escogido, eres mi escogida. Yo soy el que te prepararé y te equiparé como yo quiero. La obra que Dios hizo en mi vida, la hace en su vida. La obra que Dios hizo en Pablo, la hace en usted. Usted tendrá el testimonio de que su fe será para honra, alabanza y gloria el día que Él venga. Es decisión de todos nosotros. Pero si vamos a seguir ocupados todo el tiempo, argumentos, yo desato su vida. Tu lengua no va a ser un arco que se prepara para lanzar mentiras y justificar, sino su lengua va a estar dispuesta para decirle, Señor, yo tengo necesidad de conocerte. Quiero empezar a creer lo que tú eres en mi vida. Por favor, póngase de pie y dele el lugar al Señor. El pueblo de Israel ha sido necio hasta el día de hoy. Es pueblo de Dios, pero sigue ignorando las escrituras. Mucho pueblo de Dios, israelita, no cree en Jesucristo. Y usted escuchó, conocerle a Él y al Padre es la vida eterna. Cierre sus ojos un momentito. No sé qué luchas ha tenido usted en su corazón para no tener la disciplina para orar. Dile al Señor, yo sé que tú has sido paciente conmigo. Yo quiero conocerte. Y te pido perdón porque no he tenido tiempo para orar. Despunta el día y empiezo a correr. Empiezo mi día pensando en las cosas que tengo que hacer. Pero hoy quiero apartar un tiempo para ti, para intimar contigo. Tener un tiempo para estar en tu palabra. Yo no quiero errar ignorando las escrituras. Yo sé que al sumergirme en las escrituras encontraré la vida eterna, conociéndote a ti como el Dios Todopoderoso y a ti, Señor Jesucristo. Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy rendido delante de ti, pidiéndote tu ayuda.
Quiero conocerte como el Dios único. Quiero conocerte para que, teniendo esta experiencia, le enseñe a mis hijos quién eres tú. Que mis hijos te conozcan. Y al conocerte, ellos sabrán las promesas que hay en la vida eterna. Señor, dame la fe para reclamar la libertad espiritual de mis hijos. Señor, mis hijos están pequeños, no quiero perder el tiempo para que se levante un devocional en mi casa. Que mis hijos vean que como padre, como madre, yo le estoy enseñando la palabra. Y cuando vengan a la iglesia, ellos van a decir: lo que dijo el pastor, mi papito me lo dijo, mi mamita me lo dijo. Pero si vuestros hijos se crecieron, no te desanimes. Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo que tú me vas a dar la fe, la fortaleza para reclamar la vida de mis hijos, la sabiduría, Señor, para pelear la batalla por ese hijo, por esa hija. Señor, si tengo mis nietos, Señor, dame la fe para reclamarlos. Mis pequeños tienen que conocer quién es mi Dios. Mis hijos no van a ser hombres y mujeres perdidas. Mis nietos no van a crecer sin conocerte. Yo quiero creer que hay un futuro distinto para mi simiente. Yo declaro que a partir de hoy estaré peleando la batalla por mi familia, porque te conozco. No quiero ser un cristiano acomodado. Quiero ser un cristiano que pelee la buena batalla de la fe. Quiero ser un cristiano dispuesto para declarar que la maldición que el diablo ha querido meter en mi familia se rompe en el nombre bendito de Cristo. Mis hijos serán reconocidos como linaje bendito de Jehová. Mis nietos serán reconocidos como linaje bendito. Señor, yo lo creo. Yo no he venido a una religión, he venido a la verdad. Señor, vengo declarando hoy que tú me estás revistiendo del poder para pelear la batalla. Y hoy por eso levanto mis manos delante de ti, creyendo que tu diestra de justicia me sostendrá. Tu diestra de justicia me dará la fuerza y el poder para seguir adelante sin desmayar. Mi casa no será asolada por el diablo. Mi casa no será destruida. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Abra sus labios y dígale: mi casa y yo serviremos a Jehová, nuestro Dios. Señor, lo creo. Levanto mi corazón delante de ti creyendo en estas verdades. Señor, aunque sea imposible para mí, tu palabra me dice: todo es posible para el que cree.